Estamos acá de vuelta otra vez, Bendiciones a como todos. la semana pasada. Empezamos otra vez eh, continuamos, empezamos y continuamos otra vez con el mismo tema que teníamos las dos anteriores sesiones que Sí, empezamos y lo habíamos planeado continuar ahora con la segunda, habíamos visto dos, con la tercera sesión de un tema muy fundamental, bueno, por lo menos que el catolicismo romano se considera una base fundamental para defender su propia doctrina, digamos, y su propia iglesia como la verdadera, ¿no? Porque la iglesia que proclama al menos tener, o al menos que proclama tener una sucesión apostólica desde la época de Jesús hasta ahora. sí, Y como se puede ser un argumento que aparentemente son sólidos, ¿no? Que uno viene y dice, por ahí si yo decía alguien que por ahí cristiano evangélico sin tener demasiada información sobre el tema, por ahí me puede quedar claro, con su fe medio así como sí, tambaleando. claro, sí, sí, puede decir, claro, porque hay cierta duda por ahí en la fe, en su propia fe cristiana evangélica, pero sí, por ahí esa verdadera quizás lo digo porque tiene y lo proclaman tener por lo menos una sucesión apostólica de eso que no, desde los tiempos de Jesús hasta ahora. Y nosotros vimos en las dos sesiones anteriores que incluso la rama cristiana evangélica Sí, tiene también, también. o sea, ha tenido seguidores y ha tenido grupos cristianos también, que no Nombramos a adherían, cuatro y nosotros, nos ¿no? damos a cuatro, a los paulicianos, a los montañistas, a los cátaros y a los pobres de León, luego llamados valdenses. Y ahora también esos grupos en Sí, ese intervalo que hubo de tiempo entre la época de Jesús, de los 12 apóstoles, y la reforma de Martín Lutero. O sea, con lo cual se puede comprobar que también hubo una continuidad de lo que es el credo cristiano evangélico también. totalmente. O sea, Y esto sin mencionar a Clemente de Roma, sí, Ignacio de Antioquía, ¿no? Y unos sí, cuantos hombres tuvieron a lo sí, largo de la historia. sí. Algunos comulgaban con el catolicismo, otros no. Claro, Este, uno que estaban a favor, por ejemplo, sí, como Francisco de Asís, bueno, también el propio Tomás de Aquino, que también adhería al catolicismo, pero bueno, algunos adherían y otros no, de claro. los padres apostólicos de la gente. Bueno, y un tema que si a uno le interesa es un tema muy atrapante, si a Sí, uno le interesa, pero investigar sobre los orígenes del cristianismo, de la fe sí, cristiana, digamos, es algo que, pero o muy sea, apasionante. si uno se mete muy en el tema, aparte le sirve a uno para fortalecer las bases de la propia fe de uno, ¿no? De dónde viene la fe, cuáles son los orígenes, este, las distintas ramas, y cuáles de esas ramas que tiene el cristianismo se ajustan más a lo que es la norma específica, la principal norma que tenemos, que es la palabra Sí, que está revelada en la Biblia, o sea, que muchas cosas, digamos, en la profundidad. Estos son para personas, digamos, que no son las que recién arrancan por ahí. O claro. sea, la que recién arranca no puede por ahí. No, no, Son más para personas que ya tienen un cierto rodaje y una experiencia como cristianos dentro de las fe cristiana, ¿no? Y, como en este caso de nosotros dos, digamos, que ya tenemos, ¿no? Es decir, una buena cantidad de años ya, digamos, involucrados dentro del cristianismo. Pues para diferenciar entre un tipo de fe y la otra, sí, y discernir, compararlo y ver si, claro, si cuál de los dos criterios o de los dos tipos de fe se ajusta más a lo que está en la palabra. claro, Y ya para personas como nosotros que ya tenemos cierta sí, experiencia y tenemos suficiente discernimiento como para poder, como decía en una de las palabras, ¿no? Para que no se ve solamente la leche espiritual, sino que no pueda claro, haber vianda sí, sólida. totalmente, Pero totalmente. esa, como dice uno de los pasajes, la misma palabra, ¿no? Pero vamos a arrancar con un mensaje. Sí. El primero es Romanos 11. Romanos 11:29 dice, porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Ahí está. En la versión Reina Valera es irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿no? En la versión Valera, bueno, es así, ¿no? Acá como no viene en la versión internacional, bueno, los regalos de Dios son irrevocables,
como lo es también su llamamiento. ¿No? Acá hablando de los dones de Dios, acá ¿no? Se ve muchas veces intercambio con los que sostiene la idea calvinista, ¿no? Como que la salvación es irrevocable. Claro, Al no. ser un don de Dios es irrevocable. Incluyen dentro de estos regalos de Dios a la salvación. Como que la salvación, agarrándose de especio, es un tema muy, el tema de la Sí, salvación es un tema muy, o sea, que muy finísimo para que puede llegar a hacer cambiar de idea de un milímetro al otro. Porque ellos agarran de especio que la salvación es don de Dios, para que nadie se equivoque. Y ellos lo unen con Romanos, que dice los regalos de Dios es irrevocable, entonces la salvación es irrevocable, según ellos. Pero él dice los regalos, los dones de Dios, la mayoría de los teólogos, por lo menos, coinciden acá donde habla Romanos 11, habla de los dones de Dios, de los dones del Espíritu, claro, como sanidad, como profecía, como claro, enseñanza, ¿no? O sea, dones de lengua, de interpretación, o sea, ese tipo de dones. claro, no, La salvación es una, si bien califica como un don de Dios, pero no es el tipo de don que habla Romanos 2, al igual que el llamamiento. y lleva bien de Dios. Esto, sobre todo tiene, después tiene un parangón, vamos a decir, puede ser, va a ser una comparación cuando Jesús le dice a los que habían profetizado en su nombre, a los que habían hecho milagros, habían sanado mucha gente, habían sacado muchos espíritus de adentro de las personas, habían hecho muchos milagros, o sea, eran dones. ¿No? Claro, Y la respuesta que reciben de no Jesús lo es que sé. nunca los conoció. ¿No? Hay quienes quedan hablando de gente que sí tiene dones, pero no tiene salvación. Claro, Aquí hay un ejemplo en la Biblia, gente que tiene dones, pero no es salvo. Pues los dones son irrevocables. ¿No? claro, No dice que la salvación es irrevocable, los dones, que son dados por Dios. O sea, como también el llamamiento. Pues la gente seguía teniendo el llamado posiblemente de pastorado o de claro. liderazgo ministerial, o lo siguió teniendo, a pesar de que no era salva. Como lo describe el pasaje de Jesús, que está Mateo, y le responde que nunca lo conoce. Jesús le deniega la salvación a esas personas que habían hecho milagros, Sí, se expulsar puede decir que, demonios, de todo. claro, sí, en Colombia hicimos muchos milagros, claro, no, no está hablando de país cristiano No, que no, nada más se congregaba, no, no, que nada más se sentaba ahí 2 horas, se congregaba, tomaba la Santa Cena y se iba a la casa. claro, Yo no voy a hablar de ese tipo de cristianos, no, ¿no? Voy no, a hablar de cristianos que hacían milagros, que profetizaban en su nombre, que sanaban enfermos, que liberaban niños, claro, que hacían un montón de cosas que no las hace cualquier cristiano. no. Sin embargo, quizás eran personas que no estaban arrepentidas, Que- porque pueden tener los que- dones, pero cuando no hay arrepentimiento no se puede alcanzar la salvación. que- que Eran, dejando ejemplo, personas que tenían dones pero no eran salvos. Claro, Esto como para digamos, para entender. de lo que era, un poco para responder a lo que es la doctrina calvinista, ¿saben? Sí, Incluye a la salvación de estos dones. Entonces es una diferenciación muy grande de lo que son los dones y lo que es sí, la salvación. No puedes seguir teniendo dones pero no tener salvación, por no cuidarlos. ¿No? claro, Pero bueno, volviendo al tema, para no salirnos del tema de lo que era, que estamos hablando de que los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios, el llamamiento es dado de manera directa por Dios. sí, Es un llamamiento que se da por obra de los hombres, por una imposición de manos humanas. ¿No? Es un claro, llamamiento dado por Dios. El de los dones de Dios, como el llamamiento, es algo dado por Él. Que el Romanos 11 acá lo sostiene. claro. No es producto de una sucesión que hubo, de una No, no, reunión que se hubo, de un cónclave, de una asamblea que se eligió por mayoría que vos fueras el líder de claro, acá de la iglesia, de la no, institución. No, no. Como sucedió en el catolicismo. Dice que es un regalo de Dios, un don de Dios y un sí, llamamiento. El liderazgo ministerial, el encargo que yo puede llegar a tener, claro, creado por Dios, por voluntad de Dios. O sea un pastor, claro. No fue un por asamblea, maestro, digamos.
Claro, no fue elegido A por voto partir de la democrático. siguiente asamblea, Claro, los claro. dones serán otorgados. Sí, como una vez dijo Dante Gebel, la iglesia no es democracia, es No, teocracia. claro, La iglesia no es democracia, es teocracia. Y acá eso se puede evidenciar en muchos pasos. sí, Teocracia, la iglesia no es democracia, no por voto democrático, en un conclave, una cada 4 asamblea, años se asigna. hay Pero, elección. claro, este, la iglesia es un reino, no es una república. Claro, Es un sistema republicano elegido por voto popular cada 4 años se elige a un líder, ¿no? ¿No? Hay un rey que es inamovible, ¿no? sí, Y él es el que toma la decisión, ¿no? De manera unilateral, claro. sin pedirle opinión absolutamente. Eso es así, Y es es un rey. justo, un Dios justo. Claro, sí. Este, eso ahí. Y el sistema de gobierno que tenemos como iglesia es una monarquía, Claro. no es una república. Aunque sea duro, Sí, eso es así. que a veces uno escucha monarquía, ¿no? Y asocia con... Sí, sí. Es un reino. Una Pero monarquía es es un así, reino, es no, así, es equivalente a un reino. Pues decía el reino de Dios es equivalente a decir la monarquía de Dios. claro, Es lo mismo. solo Y rey. tenemos un solo monarca que Dios, nada más. Sí. Absoluto y único que Dios, nada más. Y que reina para siempre, no por un corto Pero, periodo de tiempo, ¿no? y no le dio el poder a nadie. No, O alguien que quiso tener ese poder y que se sí, separó. sí, con las consecuencias que tiene. El hombre empieza y termina con la letra S. Todos sabemos quién es. Bueno, que quiso tener parte de ese poder. Bueno, no, Sí, yo no se lo delega a nadie, o a nadie. que vale la pena resaltar el conocimiento, lo tiene Satanás. Claro, sí. Pero quiso tener parte del poder que no había Que es tenido. Bueno, distinto, ¿no? y Sergio no se lo delegó ni a él ni Eso a no, nadie. Ni a él ni a nadie se lo delegó. Es un monarca absoluto. No le delega el poder a nadie. Cuando alguien quiso tener poder, ya sabemos las por más que fuera el consecuencias. más poderoso de todos los ángeles, no Sí, importa, ay, bueno, claro, como nosotros, la divinidad divina, ¿no? El poder no sale de nosotros. totalmente. A ver, esto es así. Claro, Le gusta al que le guste y le pese al que le pese. Esto es así. no se negocia. Claro. Y, si, y volviendo al tema, los llamados que podemos tener nosotros son dados por Dios. Sí, No son producto de una asamblea que se decidió por voto democrático que una no, persona tenga poder o tenga un cargo ministerial, dado por sucesión. ¿Viste? claro, Fallece uno de los líderes o dimite uno de los líderes, como fue el caso de Ratzinger. O sea, sí, cuando él fallece o cuando alguien renuncia al cargo de liderazgo, se tiene que continuar con el video. este, llamar a un cónclave, una Claro, reunión y convocar a un cónclave, una reunión para poder decidir por voto democrático de los cardenales. En realidad no es democrático, es de todos los cardenales. Bueno, pues tampoco es que los 1.200 millones de católicos que ponen el voto, a ver, para ver si no es su voto democrático dentro de la corte de cardenales, ¿no? Ya vamos a ver si claro, dentro de ese grupo de cardenales se elige por voto democrático, por la mayoría se elige el próximo líder o pontífice de la iglesia. Eso fue el caso, se viene sucediendo desde el siglo IV hasta ahora. No desde el I, como ellos lo proclaman, desde el IV, cuando se crea, bueno, digo, la institución que hoy se conoce de carácter internacional o transnacional, que es la Católica Apostólica Romana. Eso se puede comprobar en el siglo IV. En el siglo I no se puede comprobar. En el siglo I se comprueba la iglesia de Judea. claro, Es lo que se comprueba desde el siglo I, como la del resto, ¿no? Aquí está. La de la Biblia, claro. la de Efeso, la de Corinto, la de Tesalónica, la de Filipo, la de Colo, todas las que están. En todo caso, si hay una asamblea, es exclusivamente celestial y está constituida por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nadie más. No es. Que lo de manera unilateral la divinidad toma la decisión. Claro, Pero la democracia es un invento, o sea que sí, digamos, no es una creación nuestra, humana, claro, sí, la sí, democracia, sí, de los griegos puntualmente. Por eso, claro. yo dice algo que para ahí puede ser una coincidencia en la cual yo no creo, que cuando
el tiempo que duró el imperio griego, cuando declinó el imperio persa, subió el imperio griego, fueron los 400 años de silencio. Coincidió con el tiempo de duración del imperio griego. Fue el imperio griego. Es una casualidad, yo no creo. ¿Viste? Pues los griegos son los que apoyaban todo ese tema, ¿no? Intercambiar ideas, la democracia. Acá no hay una voz absoluta, lo tenemos que debatir todo de lo que somos sabios, ¿viste? Bueno, tenemos que debatir acá nosotros, que no hay nada de absoluto que nos venga a imponer a nosotros las ideas. Acá, no, acá todo se llama debate, a discusión. Acá, bueno, una de las cosas entre las cuales se creó justamente en esa época la democracia. Claro, y coincide con los 400 Los años. años de silencio divino. Cuando la humanidad habla, bueno, está bueno, y está hablando ustedes. Hablan ustedes, bueno. No voy a interferir en sus asuntos. Claro, usted habla, yo no. Ahora, cuando deja hablar usted, empiezo a hablar yo de vuelta, cuando empezó en la época Claro. que declinó el imperio griego, empezó el imperio romano. Bueno, ahora sí voy a hablar. Ahora empiezo yo a hablar de vuelta. Totalmente. Ellos lo tenían en su filosofía, los griegos. Y yo, la noche se tiene que someter a todo en acá, porque a uno se dio de acá, porque lo dice él unilateralmente, no, acá todos nosotros tenemos cabeza para pensar y tenemos para intercambiar ideas entre nosotros, ¿no? Y ahí salieron todos los filósofos, como Platón, como Aristóteles, Sócrates, y todos los grandes filósofos griegos, que fueron útiles para la civilización, no voy a decir, no se niega. Claro. Fueron sumamente útiles. Pero no quiere decir que fueron aprobados por Dios, ¿no? Bueno, porque en parte se construyó el sistema político democrático, como se lo conoce. Con lo cual, se puede decir que tuvo cierta utilidad. ¿No? Eso coincidió, cosa que yo no creo para nada en las coincidencias, que justo el silencio divino fue justo durante el auge del imperio griego. Yo en las coincidencias no creo para nada. Y recién Dios empezó a hablar y a matar profetas y a matar apóstoles. Cuando declina el imperio griego, empieza el romano. Fue en ese momento. Pero bueno, no hay coincidencia. Sí, yo no creo en las coincidencias. Cualquier similitud. Sí. Si alguno cree, se respeta. Yo no creo en las coincidencias. Pero, volviendo al tema, o sea, lo que es la sucesión, acá los líderes, acá como se ve claro en Romanos 11, sí, un regalado por Dios, en el espíritu, como profecía, con sanidad, de lengua, de interpretación, de consejería, de oración, todos los dones que yo he mencionado en otras partes de la Biblia son irrevocables, como el llamamiento, que nosotros podemos, cada uno puede tener un llamado distinto a ser pastor, maestro, evangelista, profeta. Sí. Porque muchas especies, ¿no? Muchos de los llamamientos, digamos, de los cargos ministeriales establecidos por la Biblia. Y todos son irrevocables. Son irrevocables, como también el llamamiento. Pero la persona puede seguir. Claro. Una de las diferencias que muchos pastores hablan entre ser respaldado y ser aprobado. Son dos cosas distintas. Sí. Para ser salvo, tiene que ser aprobado por Dios. Respaldado puede seguir siendo respaldado. Dando la palabra durante toda tu vida, el resto de tu vida, hasta los 70 y pico, 80 y pico. Claro. Lo que después suceda, que después te diga que Jesús que ni te conoce, es otro tema. Claro, lo que respalda es tu palabra. Claro. Su palabra. Claro. No quiere decir que las acciones, ¿no?, de la persona. Hizo una palabra dice, algunos lo hacen con una motivación predicada y otros lo hacen con otra. Pero en aún fin, lo que lo fin hacen, se predica la palabra, claro. Al fin de cuentas, la palabra es predicada y eso me alegra de todas maneras. Más allá de la motivación que tengan unos o que tengan otros. O sea, la palabra de Dios se predica, eso me alegra igual. Claro. Más allá de la motivación con la que lo hagan. Claro. Sí. Y porque a raíz de esa predicación, pues se pueden convertir en la persona. Sí. Más si eso independiente de la motivación interna que la persona puede llegar a tener al predicar la palabra. Sí. Para él la única motivación que tiene es tener prestigio, nada más, tener renombre. Que su nombre se haga famoso, se haga conocido.
Pero en definitiva No te llega- dedica la palabra de Dios. Bueno, el poder de Dios puede hacer que muchas personas se salven. Claro, Alguien por ahí, ni esa persona, pero puede salvar a muchas. Pero, y bueno, por Dios, o sea, lleno al tema central, que es el llamamiento de Dios, acá claramente es algo que tiene un origen claramente divino. Un llamamiento que no es humano. Se puede surgir en muchos, sí, como el credo católico, a raíz de un proceso humano de selección, como se hace sobre todo con el Papa. Y de ahí para abajo, digamos, que son los cardenales, lo que son los arzobispos, digamos, criterios ya meramente humanos que se hacen para seleccionar, para asignarle cargos a determinadas personas, claro, cargos ministeriales. Un proceso humano, democrático, vamos a decir, o sea, a través del voto de las mayorías. claro, La realidad bíblica que vemos es totalmente otra, ¿no? El llamamiento es puramente bíblico. sí, La realidad que vemos bíblica acá es otra, totalmente otra. O sea, que a través de un llamamiento divino, lateralmente dado por Dios, o sea, sin consultar a nadie humanamente, no nada, ni siquiera angelicalmente, no nada, no, nada. O sea, se pone unilateral de Dios. Nada más, o sea, ni a los seres humanos ni a los ángeles ni siquiera les consultan, no así de manera unilateral. Pero uno de los pasajes que nos cuentan, ya lo habíamos visto en otros pasajes, varios del Antiguo, uno del Antiguo y varios del Nuevo, y lo volvemos a ver en otro pasaje del Nuevo Testamento, como es Romanos. Que refleja otra vez. ¿Qué te parece? Lo vamos a ver en muchos otros, tanto en esta sesión como en la que viene, vamos a tratar poder de finalizar. Pero el siguiendo siguiente con que vemos 1 es Corintios 1 Corintios 2. 12:8 al 11 dice: A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Ahí está. Eso había que decirlo un poco más fuerte. Totalmente. Según él lo determina. Total. No según un cónclave lo determina, no según una asamblea, no según una reunión, no sé, por voto democrático. No, no es según él lo determina. El Espíritu Santo Claro, determina los demás. La palabra de sabiduría, de conocimiento, de santidad, le puede dar a otro, de milagros a otro, de profecía a otro, discernimiento a otro, espiritual, de lenguas a otro, el interpretar esas lenguas a otro. Entonces, lo que tiene en común es como un denominador, como dice acá en 1 Corintios 12, uno y único espíritu, que es el que produce estas manifestaciones, que son diferentes para cada uno, pero son producidas por el mismo espíritu. Y él reparte a cada uno según él lo determina. Ese que determina. Pues claro. según el don que vos tenés, esto puede derivar en el llamamiento que Sí. vos tenés. Si vos tenés don de sabiduría, bueno, que puede tener un llamado a ser pastor, a ser maestro, evangelista, que tiene palabra de conocimiento también lo mismo. Lo que tienen, por ejemplo, donde sanar enfermos, bueno, pues está en el ministerio de sanidad. Sí, claro, Específico, en un ministerio, a causa del don que Dios te dio de sanidad. Lo mismo de los milagros, lo mismo. A otro de profecía. Puede ser específicamente, o sea, más allá del pastor principal, puede ser a alguien dedicado a la patología. claro, sí, sí, sí. Puede, más allá del pastor principal,
puede ser uno de los segundos del pastor dedicado a predicar del área de escatología, porque tenés el don de profecía. Un llamado específico Claro, como escatólogo. El predicador escatólogo, pues teniendo el don de profecía. Te lo digo. Parte de discernir espíritu, o de diversas lenguas. Esto, cada uno puede derivar en un diverso llamamiento que uno puede llegar a tener según el claro. don que a uno se le haya sido dado. No dice una asamblea. Según la asamblea lo determina. Claro, según que dice que el espíritu es que Hay un uno solo determina espíritu. el manifestación del Espíritu Santo que cada Claro, uno tenga, según la determinación del propio Espíritu Santo, o sea, de la propia divinidad. Eh, pues en función del don que uno tiene, puede llegar a ser el cargo ministerial que uno puede ocupar, claro. ya sea como pastor, como maestro, como, eh, está dentro del ministerio de enseñanza, o dentro del ministerio de sanidad, o del ministerio de profecía, o de Bueno, escatología, uno de digamos, los ministerios más conocidos de profecía era el ministerio del hermano Gigi Ávila, un evangelista de la década del 80, 90. es el ministerio de profecía. Y está dentro de los 5 ministerios de evangelismo. Claro, Ahí claramente tenía el don de profecía. Otro de Benijín tenía el don de milagro. Bueno, también. el llamamiento puede ser según el don Claro, específico que tenga cada uno. A otro puede ser el don de consejería, bueno, puede ser para el área de consejería y sanidad dentro de una congregación. claro. Según el don que Dios dado por el Espíritu Santo también. En general lo pasa, creo que en este mismo capítulo de 1 Corintios 12, que a uno se le da don de consejería. Y ya, Dentro de este otro mismo dato pasaje. más es que si el Espíritu Santo lo determina es porque examina los corazones, ¿no? Algo que un cónclave no puede hacer. Una asamblea no lo puede hacer. Ellos llegan, pero no conocen los corazones. Las intenciones que tiene la persona, ¿no? Bueno, Claro, claro. Y eso es algo que para ellos que siempre debemos recalcar, o sea, que la iglesia evangélica lo que trata es ser claro, teocéntrico. Y lo que vemos mucho en el catolicismo es justamente el carácter antropocéntrico, claro, muy centrado en el hombre. Pues se elige mediante asamblea, conclave, por voto democrático, todo eso. Es muy antropocéntrico. Como que un hombre está a la cabeza, claro, cuando nosotros lo tenemos por cabeza Jesús. claro. Pero vaya tiene una cabeza humana. Y con las consecuencias que eso puede llevar, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de la historia, cuando han puesto cada personaje a cargo y realmente hicieron desastre. Sí. Como que esa tercera lugar es simbólica, es literal, tiene que ser gestar a Jesucristo en el cuerpo. Pues. Ahí vemos que tiene un carácter muy antropocéntrico la Iglesia Claro, Católica, ¿no? O sea, como claro, tiene que ver todo manifestado antropocéntricamente. Nosotros no, tratamos de ser lo más teocéntrico posible, que es sí, una de las diferencias que marcamos, o al menos intentamos marcar respecto al catolicismo. ¿no? O sea, sí, porque como que casi subconscientemente una necesidad de ver las cosas de manera antropocéntrica, de manera claro, visible, tangible. O sea, consciente o subconscientemente tienen esa necesidad los católicos, digamos, cosa que nosotros no tenemos. claro, El Espíritu Santo se puede manifestar de distintas maneras, visibles o no sí, visibles, tangibles o intangibles. Bueno, o sea, como el Espíritu Santo se quiere manifestar. sí, Puede decir visible o no, tangible o no importa. Comprensible o no importa. claro, O sea, el Espíritu Santo se puede manifestar de la manera que él crea o entienda que es la más adecuada para manifestar. Eso tiene que ver con nosotros, humanamente, tiene que claro, ver divinamente con el Espíritu Santo. claro, Es una de las diferencias que tenemos de nosotros, cosa que podemos explicar, hay cosas que el Espíritu Santo se manifiesta de una manera que comprende él solamente, que comprende la sí, divinidad. Este, mm, Esa es una de las cosas en las que nos diferenciamos o intentamos diferenciar. sí.
Nosotros tratamos de, como de alguna manera, poner a Dios. Claro, De alguna manera, tratar de no poner al hombre en el centro, ponerlo a Dios. El centro tiene que estar Dios, no tiene que estar el hombre. Este, Esa es una diferencia muy marcada que hay. El credo católico apostólico romano y nuestro credo evangélico. Es una de las diferencias sustanciales que hay. Entonces, yo voy a decir, la cuestión es que, como dicen, aludiendo nuevamente al tema, que, o sea, según lo determina el Espíritu Santo, era un determinado proyecto del mismo espíritu, por la causa del cual puede derivar un llamamiento. claro. Que pone un don, que bueno, no puede llegar a tener, un don de liderazgo o de contención, a veces decir, o de acompañamiento, del llamado para ser pastor. Bueno, Claro, entiendo de profecía, de entendimiento, pues hay un evangelista que tiene un pastor y dentro de sanidad para poder estar dentro del claro. ministerio propio de sanidad dentro de la congregación. Incluso hablar diversas lenguas, ¿no? ¿Ya? Claro. Y muchos de las que son de la congregación se pueden edificar a través de Claro, lo que puede llegar a emitir esa persona, dado por el Espíritu Santo, ¿no? claro, Que sobre todo si esas lenguas se pueden interpretar. La congregación se puede ver muy edificada a través de lo que manifiesta esa persona, a través de la interpretación de la claro. misma. Y bueno, eso según el mismo espíritu es, según lo determina el mismo espíritu, el don manifestado por el mismo Espíritu Santo que puede tener cada uno. Que puede derivar en un llamamiento, que es puramente divino. Divino. Como vamos, Y eso lo muestra Gálatas uno, 1, del 11 al 13. Dice Pablo, llamado por Dios. Quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía la iglesia de Dios, tratando de destruirla. claro, el llamado, justamente eso, inclusive el mismo título hace una alusión directa al Claro, tema que estamos viendo de expresión apóstol. ¿No? Y Pablo es llamado por Dios, no, claro. Llamado por una asamblea, no dice. no por un conclave, una asamblea, ni siquiera por Ananía que le impuso la mano, no, ni No, siquiera por Dios, dice, directamente. claro. Y lo aclara en el Y pasaje que 11. sepa la buena noticia, que yo predico no es una invención humana o mía, no es algo que yo me saqué o que yo me puse a filosofar No, hicimos un brainstorming entre, ¿viste? Una lluvia de ideas entre varios, ¿viste? Y como conclusión de esa lluvia de ideas surgió toda esta doctrina que nosotros le predicamos. No, no, no. Yo no, y si yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. claro, Directamente, o sea, lo que llamado que él tenía, así como la revelación que él tenía, provenían de la misma fuente, los dos. La misma fuente divina. Tanto el llamado que él tenía, como la clara en el título, como la revelación que él tenía, como la clara en el 12. Llegó por revelación de Jesucristo, ¿no? Es algo de claro. sabiduría humana. No, Digo, bueno, uno de unos líderes de Saibama, viene unos líderes, no sé si tuviste, no sé, cosa que vino a visitar a la Argentina como hace 20 años, sí, y un montón de miles lo fueron a ver, ¿no? Que seguramente hacía milagros. Bueno. El otro uno también hace sí, milagros. sí. También hace Sí, lo milagros. hemos visto incluso en el Antiguo Testamento, cuando le Sí, sí. confiaron. A ver, quien, vamos a decir, el líder que condujo la rebelión contra Dios es un ser sobrenatural también. Sí, sí, sí. Porque lo angelical está por encima de lo natural Claro, humano. no, incluso La esfera tiene angelical está poder, bueno, limitado, pero tiene poder. incluso para hacer obras que están por encima de lo sobrenatural. Sí, En mi memoria, sí pues, que por supuesto son infinitamente, o sea, menores que las que puede hacer Dios, pero totalmente. están por encima de lo que es nuestra esfera humana, Claro. claramente.
Pero en el caso acá del apóstol Pablo de Tarso, dice claramente, ser llamado, como dice el título, no por Dios. Acá no me decís un cónclave a mí, que yo, que entre 300 yo saqué 180 votos, y solamente 120 no me votaron, pero 180 me votaron a mí para que yo sea líder. O sea que a partir de ahora yo tengo una sotana puesta, un vestido blanco con un y a partir de hoy soy el líder de la... por el voto de la mayoría de los cardenales. No, no. Esto no es así acá. Pero Pablo tiene el llamado de apóstol dado por Dios. No fue dado por una reunión, un cónclave, una asamblea humana, ¿no? Por mayoría de votos democráticos. Acá no sé. El reino de Dios es una teocracia, no es una democracia, ¿no? Porque es un invento que estaba de Dios griego, cuyo imperio Dios no habló nunca, no sé por qué, por alguna cosa, ¿no? Qué casualidad, ¿no? De esas casualidades. Y las cuales yo no creo, pero bueno, qué sé yo. Es donde se gestó todo lo que es la democracia, ¿no? ¿Sabe lo que Coincidió con el silencio de Dios. con el silencio divino? Cuando usted habla, yo no. Se quedó el recurso, no dijo nada. Hagan lo que quieran, yo no voy a Ustedes que intervenir. lideran ese imperio, ¿viste? Ustedes que son muy sabios, muy entendidos, bueno, listo, más. Me quedo yo callado y ya está. Mientras ustedes tengan ese imperio, yo acá por 400 años me quedo acá, me dice, no habrá una, ya está, a silencio estampadito, no le mandó nada al pueblo de Israel, ningún profeta, ningún nada, no, no. 400 años entre Malaquías y Mateo, que no hubo revelación divina. Estoy casualmente los años en los que de mayor auge del imperio griego. Sí. Yo no creo para nada en las No, casualidades, pero bueno. Y ahí fue donde se gestó todas las cuestiones, y entre ellas la democracia. filosófica, incluso. Y de hecho, el término democracia, el término griego, demos, en griego significa pueblo, y kratos significa gobierno, gobierno del pueblo. Democracia significa eso, demócratos, del término griego. Vemos que significa pueblo y kratos que significa gobierno. Gobierno del pueblo. El pueblo es el que gobierna a través de un representante que es el presidente. Claro. Supuestamente el presidente es un representante del pueblo. Algo que no sucede con Dios. Y ahí es donde viene todo el sistema republicano de gobierno que aún se mantiene hasta los días de hoy. Sí, sí. El sistema republicano de gobierno. Como el republicano representativo y federal, no ponen el caso de este gobierno argentino. Pero bueno, digamos, no queremos desviar mucho a lo que es el tema de política, pero no digamos, pues tiene que Dios no tiene ese tipo de gobierno. Dios tiene una monarquía que es unilateral. Es un reino absolutamente unilateral, que él toma las decisiones. Y es un reino eterno. Claro. Y a través de ese reino fue que fue llamado unilateralmente, a través de que lidera ese reino del Señor, fue el que dio el llamado apóstol Pablo. Inclusive la revelación, inclusive se puede considerar como un don de revelación, fue dada por Jesucristo, un don dado por Jesucristo. La revelación que tenía él, era lo que tenía él humanamente. Muchas veces se debe hacer hincapié en la diferencia entre don y talento. Claro. El talento es algo que vos tenés humanamente, innatamente, vos, desde la cuna, lo tenés. El don es algo que Dios te da. Claro. Es algo que vos lo tenés innatamente. Acá, en el caso de la revelación, era un don, no un talento. La revelación no era un talento que tenía Pablo, era un don. La diferencia entre don y talento, ¿no? Que se suele hablar. Bueno, acá era un don que tenía el tocayo acá de la Biblia, por el cual había sido dada toda la buena noticia, y había recibido que no era una creación, era que en producto de una lluvia de ideas, ¿viste? Los brainstorming que se le llama, que se inventa ideas, una idea, ¿viste? A través de la cual surgió como consecuencia de toda esa exposición de ideas, surgió como combinación de todas esas ideas, surgió esta doctrina que les enseñamos, ¿no? Eso no fue lo que digo ahí en Gálatas, ni tocayo en Gálatas, dice que no, vino todo de parte de él. Claro. No fue producto de algo humano, de un diálogo ni de un intercambio de ideas humanas. Fue una revelación dada por Jesucristo.
literalmente así. Este, nuevamente afirmando el carácter teocéntrico de nuestra doctrina evangélica. Como será ahí, muchas de las cosas, no todas, muchas de las palabras que fueron surgidas de la boca de él, fueron dadas por revelación de Jesucristo. Hablando del apóstol Pablo de Tarso, ¿no? Por supuesto que no todas las cosas este, que habían salido de su boca no eran todas revelación divina. Claro. Pero ya que Dios quiso en su voluntad que quedaran registradas dentro de los escritos de la Biblia, son claramente por revelación divina. Sí. Como estas que quedaron en el libro de Gales. En el libro de Gales. Por eso muchos apologistas dicen, o sea, todas estas cartas que quedaron registradas en la Biblia, como de las cartas paulinas, no fueron todas las cartas que escribió Pablo. Escribió muchas más. Pero las que quedaron dentro del canon de la Biblia fueron estas. Sí. Pero no son todas las que escribió. No, no. Y las fue Dios. Sino las que el Espíritu Santo hizo que quedaran, digamos, dentro del. Asistió a la iglesia en su conjunto para que quedaran estos 27 libros del canon del Nuevo Testamento, quedaran como inspirados. Para que quedaran para la posteridad, para nosotros que vinimos 2000 años después, desde la época de Jesús hasta hoy, que nos quedaran como palabra y como revelación divina. Estos 27 libros del Nuevo Testamento, sumados a los que ya tenían los judíos en la antigua alianza del Antiguo Testamento, que nosotros los seguimos considerando palabra divina. Claro. Y en de otra época, a la idea de que no estamos bajo ese antiguo pacto, pero lo consideramos palabra de Dios también. A los libros de Génesis hasta Malaquías también, lo consideramos como inspiración divina también. Claro. A la idea de que estamos bajo un nuevo pacto, una alianza, bajo el cual estamos nosotros como iglesia argentina de los santos. Pero también consideramos como canonizados los libros del Antiguo Testamento también. A la idea de que no estamos regidos bajo esa alianza, pero sí consideramos que sigue siendo palabra inspirada por Dios. Sí. Sumado después a la revelación, fue completada por estos 27 libros del Nuevo Testamento. Después una revelación que claramente, como dice acá Pablo, no puede dar por revelación de Jesucristo. Sí. Que surgió de un intercambio de ideas, un debate que se puso entre varios filósofos, varios sabios, ¿viste? Que se pusieron a intercambiar ideas, lo que piensa uno, el otro, hiciste una combinación de ideas. una combinación de ideas de lo que pensaba uno y lo compatibilizándolo con lo que pensaba el otro, así, haciendo una unión, digamos, haciendo una interconexiones de las ideas, de lo cual surgió la doctrina que les presentamos ahora. Sin embargo, lo que dijo Pablo fue que de Pablo de Tarso fue que por revelación de Jesucristo. Digo, el llamamiento que él tenía, que lo aclara en el título, la revelación también, que dio lugar al don, que a su vez dio lugar al llamado de él, fue todo dado por la divinidad, por Jesucristo. Reafirmando, como dice, el carácter netamente teocéntrico que nosotros tenemos o intentamos tener como iglesia evangélica, tratando de enfocarnos en lo que dice Dios. Pero vamos a continuar con Gálatas 2. Sí, Gálatas 2, del 11 al 14, dice, Pablo se opone a Pedro. Pues bien, dice, cuando Cefas fue a Antioquía, Cefas de Pedro, ¿no? Claro, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se le unieron en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? Es donde habla acá alguien que tiene una verdadera revelación divina. O sea, porque más allá de que eran dos personas que estaban llamadas por Dios, tanto Pablo de Tarso como Pedro. Pero acá la revelación dada, acá en a Pablo en ese sentido de Tarso,
que lo llevó a tener esta actitud que tenía acá, ¿no? Claro, Eh, que, que de alguna manera, si bien se puede inferir que la actitud que Pedro tenía era quizás por cierto temor que tenía a los judíos, para que los pudiesen llegar a enseñar, por el hecho de estar comiendo con los judíos, o claro. juntándose con los judíos, había muchos que se habían dejado como Bernabé Llevar, llevar por la misma actitud claro. que había tenido. Y eso fue justamente lo que hizo. Acá se lo señala con el nombre arameo. Cefas en arameo significa pez. Claro, Pero es el nombre en arameo que se le pone Cefas. En realidad es Pedro, ¿no? Y, sí. Y cuando vi que no actuaba rectamente como corresponde a la verdad del Evangelio, le dije, a Cefas, o sea, a Pedro delante de todo, digo que eres judío, vive como si no lo fuera, si fuera gentil, diría que no había necesidad de vivir como judío, sino que estaba ya bajo el pacto de la gracia, claro, y no bajo el pacto de la ley, porque obligas a los no judíos a practicar el judaísmo. claro. Porque si él sostiene una actitud, tiene que vivir conforme a esa actitud que sostiene. Ah, sí, sí, Pues si es que siendo judío vive como si no lo fuera, con lo cual tiene claro o sea, las condiciones del nuevo pacto, bajo el cual se encontraba él, o sea, estaba incitando a muchos que eran no judíos a que practicaran el judaísmo. claro. Va a llevar una conducta hipócrita, Ya, como dice el pasaje. ya. Entonces, acá es donde se ve, o sea, aquí muchos haciendo una comparación de Pablo de Tarso con Pedro, dice que Pedro al lado de Pablo de Tarso era con un pequinés, digamos, comparado así con un ejemplo de estilo de gran danés, viste, que era altísimo, viste, con muchos, allá de que ambos eran llamados por, Sí, claramente ahí habían recibido mucha revelación de parte de Dios, ¿no? Alguien que tenía autoridad por Dios, inclusive, porque alguien como Pedro, que era uno de los líderes llamados, inclusive por el mismo Jesús, sí, para liderar la congregación de sí, Judea, sí, sí. o sea, fue, o sea, interpelado por alguien como Pablo, o sea, inclusive tenía autoridad para interpelar a alguien como Pedro, ¿eh? O sea, Pedro tampoco era uno cualquiera, tampoco era alguien que estaba liderando la congregación Sí, de Judea, como habíamos visto en Juan, que Jesús mismo le había dado el llamado a Pedro para claro. apacentar a las ovejas de Judea. No sé si le habéis dado el llamado. No Y ahora que eh, Bernabé siguió también los pasos de Pedro. y cuando empezó a tener Jesús, Bernabé comenzado a imitar la conducta que tenía Simón Pedro. Sí, de ahí viendo esa problemática que se empezó a generar un Claro, sí, efecto sí, cadena sí, a totalmente. raíz de la actitud de Pedro, se empezó a generar un efecto cadena que muchos empezaron a tomar en la misma actitud, ahí donde Pablo se vio la necesidad, no es lo que plantaban años, Claro, sino claro. ninguno de nosotros está obligado a practicar el judaísmo. Y la necesidad de tener que interceder ahí, de que oponerse, porque si que muchos se iban a dejar arrastrar miles, Ah, sí, así sí. como Bernabé, van a tener, este, iba a generar todo un grupo integral, así Movimiento, judaizante, un movimiento judaizante se iba a generar a raíz de esa actitud de Pedro. claro. Que Pedro era alguien que tenía mucha influencia sobre los Sí, demás, sí. como líder de la congregación de Judea, era alguien que tenía muchísima influencia sobre los demás. Tenía un don de liderazgo muy grande. Si Pedro tiene una actitud, vos tenés asegurado que muchos iban a tomar esa misma actitud. Sí, Si Pedro tomaba esa actitud. Y Pablo de Tarso lo sabía bien. Porque para vos sos un líder, macho. claro, Como diciendo, y si vos tomas una actitud, muchos te van a seguir. claro. De hecho, Entonces, Bernabé ya lo estaba siguiendo. ¿qué? Bueno, si vos sos el primero que tenés que dar ejemplo, macho. Si vos sos el primero que tenés que dar ejemplo, no podés obligar a los vos judíos que tengan que judaizar. Si vos mismo que sos judío, no judaizás. Claro, O sea, pero, claro, el nombre de la autoridad que tenía dada por Dios, y si vos tenés autoridad dada por Jesús, yo también la tengo. claro, Pero a mí también me puede dar por Dios autoridad. Y te estoy enseñando algo que vos estás comiendo y que estás incitando a gente a que cometa la misma actitud que estás claro. cometiendo. Entonces, fíjate que incluso en la versión Reina Valera
dice que le resistió cara a cara, pero, o sea, como diciendo, a la gana, como diciendo, Sí, fue un momento tenso. está llevando a mucha gente a que cometa la misma actitud que está cometiendo. Claro, claro. O sea, porque, o sea, sabía que, o sea, Pedro era alguien que tenía un don de liderazgo muy Sí. grande. Y si Pedro tenía una actitud, muchos iban a sumar a acoplar a esa misma actitud que tenía Pedro. Sí. Entonces, era alguien que tenía un don de liderazgo muy grande. Las personas como Pedro tienen un don de liderazgo muy grande, Claro. que lo tienen innato. Entonces, pero si una persona así tiene una actitud, van a haber miles que lo van a hacer. Totalmente. Se vio algo que te da el Vale de Tarso, tiene la necesidad de ponerse en el medio, no, a ver, muchacho, no, a ver. Tengo que se vio la necesidad de cantar a 40 ahí porque dice, poner la cosa en orden porque se iba a generar todo un movimiento a raíz de esa actitud de Pedro. Entonces, El rostro de Pedro en ese momento habrá sido como diciendo, sorpresa. bueno, incluso en una Pedro habrá entendido que la voz de Pablo ahí era la voz de Sí, Dios, sí, que te sí. dice, ¿no? Te vio como el señor fruncido de Pablo de Tarso, diciendo como era la cara de Dios, ¿viste? Diciendo, poniendo de las 40, ¿viste? Claro, ¿viste? Como este tipo no puede venir sino de Dios, pero así diciéndomelo de esta forma, no, no, no puede venir de otro que no sea de Dios, ¿viste? Claro. No, y efectivamente, como lo acabamos de ver, en Galatas 1, que era alguien llamado por Dios. Sí. Pablo era, si no el personaje más prominente, o sea, digo, sacando a Jesús, por supuesto, ¿no? El más prominente de toda la historia, no solo del siglo I, sino de toda la historia, ¿no? Después de Jesucristo. De ese siglo I, humanamente hablando, y Pablo está muy por encima Sí. de la revelación espiritual, más y ni siquiera por hablar de lo que era preparación académica que él tenía, Sí, que sí, la tenía sí, también. también. Y además la revelación que él tenía, Bueno, era un hombre de mucho carácter. y además como se puede ver acá, inclusive no cualquiera se delante de alguien como Pedro. Pedro tiene un carácter muy, inclusive que Lo hemos visto después, en el... inclusive uno de los soldados romanos lo padeció en carne propia, el mismo carácter que Pedro tenía. Entonces, o sea que no cualquiera se decía a Pedro como diciendo, lo que estás haciendo, estás arrastrando un montón de gente a que y se lo dijo cara a cara como no cualquiera tenía que ser alguien con mucho carácter. Sí. O sea, y se ve puede ser un hombre bastante completo, vamos a decir. Tarso, se ve que además de tener mucha sabiduría y preparación académica y revelación, era incapaz de decirle a alguien como Pedro. Claro. Evidente, los personajes más sobresalientes del Evangelio se puede llegar a concluir, o sea, y tocayo de la Biblia, ese viene uno, Sí. llamado, inclusive, que es uno de las utilidades que tiene un llamado de Dios, Sí. dado por el mismo Dios. Claro. Eso, poder interpelar a alguien Delante de que todos. inclusive también tiene llamado de Dios, Sí. pero que estaba teniendo una actitud que no era Claro. la que tenía que tener. Así, llamado de Dios. Así, inclusive, como para hablar, esto lo vimos, inclusive conectándolo con la parte del primado de Pedro. Sí. Vemos que supuestamente Pedro, según Sí. el primer eslabón de toda esa No cadena, debería tener de esa errores. sucesión apostólica, era infalible. Porque el Papa, según la doctrina que tiene Dios, es infalible cuando habla de cátedra. ¿No? Acá vemos que sí. Claro. Vemos que supuestamente el primer Papa cometiendo un error Una doctrinal. conducta hipócrita. Literal. Un error doctrinal, es decir, que obligar a los no judíos a practicar el judaísmo. Claro. Eso doctrinalmente ya inclusive. Alguien que es considerado como papa. Claro. Por el catolicismo, como el primero de todos, eslabón de sucesión apostólica. Conectándolo con el tema, ¿no? Que el primer eslabón de toda esa sucesión, ¿quién fue? Pedro, según ellos. Bueno, mira, tuvo que ser interpelado de una manera muy fuerte por Pablo de Tarso, decir, no, no, macho, acá no te estás equivocando, hermano, no. Inclusive desde lo doctrinal, estás haciendo que muchos judíos, no judíos, estén practicando el judaísmo a raíz de una bajada de línea que vos estás haciendo, entonces, ¿no? Y bueno, este era el primer miembro, con el primer eslabón,
y eslabón de toda la cadena o la sucesión que ellos proclaman. El primero fue Pedro, que tuvo que ser interpelado por Pablo de Tarso, que también tenía Como lo llamado. hemos visto en Dale, Gálatas. Gálatas 2. Y no nos sacamos a la No. gran Copperfield, sacamos No, no. de la manga de ahí, que Pablo y Ezequiel se sacan las Claro. cosas ahí de. Ahí se sacó de la manga. No, no, está en Gálatas 2. Está todo acá en la Biblia, no, no es que nos sacamos de la manga No, las no, cosas. no. Pero bueno, o sea, ahí vos el llamado de alguien que claramente, al punto que fue capaz de interpelar a alguien que tenía muchísimo llamado de él. Sí. Que tampoco que Pedro era alguien que, No. viste, vos decís, No, no, no. está interpelando a alguien que recién se convertía, o a alguien que no, era que por el propio Jesucristo estuvo entre los 12, primero que Sí. estuvo entre los 12, cosa que Pablo no estuvo. Y Primero, quizás fue el más audaz de los 12, porque claro, fue el que se levantó en la tormenta, el que dio el paso de fe en el agua. O sea, y fue, un hombre de carácter. fue comisionado por Dios para apacentar las ovejas de ahí de Judea. Sí. O sea, tenía un llamado grande, enorme, pero aún alguien que tenía ese llamado fue interpelado de la manera que fue hecho por. Delante de todos. por que lo veo. Está bien. Estamos hablando de dos personas que tenían llamado de Dios, Sí. ¿no? De que Pedro tampoco No, era uno no, que no. hoy si quiere. No, los dos fueron llamados. Y lo veo. Hace el caso de dos personas que fueron, una de las cuales ellos sostienen, no, lo digo que fue el primer eslabón de la sucesión apostólica. Bueno, pero bueno, en fin. Algunos, nosotros respetamos las creencias que tiene cada uno. Gálatas 3:7 dice, por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. Por la fe. Ahí está. Acá no se habla de vuelta, se toca el tema de la sucesión. Pues, ¿cuál era el argumento? Acá en Gálatas 3 son otros personajes los que están dialogando con Jesús. O con Pablo de Tarso, ¿no? Son los que se autoproclamaban ellos mismos como hijos de Abraham en esa época, en el siglo I, Claro. que eran los fariseos. Se autoproclamaban hijos de Abraham por tener linaje sanguíneo de Abraham. Y se proclamaban hijos de Abraham. Nosotros tenemos linaje sanguíneo, nosotros nadie nos puede decir nada, que no somos parte del pueblo de Dios. Nosotros, por carta genética, nosotros por árbol genealógico, somos de hijos de Abraham. Nadie nos puede decir nada a nosotros. Cuando Que son no los que viven pertenecemos por al. la fe, en Claro. realidad. Los Claro. Pero en ese momento, los fariseos le decían nada. Presentaban su credencial, que sacaban chapa, Descendiente de... que nuestra genealogía viene de Abraham. Acá nadie nos puede decir nada. Yo pelaban chapa, ¿viste? No, Lo llevamos en la sangre. no, papi, no. Acá nosotros dice, nuestro árbol genealógico, nosotros venimos de Abraham y nadie nos puede decir nada. Fuera de que tenemos la ley, los escritos, los profetas, todo lo tenemos nosotros. Claro, lo llevamos en la Y sangre. toda la revelación lo llevamos todo. Y por línea sanguínea descendemos de Abraham. Y nadie nos puede decir nada. Y de hecho nadie le podía decir nada. Lo que era vamos a decir, la gente de esa. Claro. Nadie le podía decir. Entre los pocos que se atrevían era Jesús. De los pocos que tenía autoridad como para hacer. Cosa que prácticamente nadie tenía delante de los países. Y eso incluso es un argumento que se le puede dar a los mismos católicos. Porque lo que nos dicen, los católicos tienen el argumento de la historicidad. Pero nosotros venimos desde la época de Jesús. Por lo tanto, nosotros somos los verdaderos cristianos. Porque venimos de la época de Cristo. Por lo tanto, somos los verdaderos cristianos. Porque venimos de la época de Cristo. Y los evangélicos no vienen de la época. Y uno de los argumentos que vimos Eduardo Gutiérrez en el canal de Apologética. ¿No? Bueno, muchachos, entonces no tenemos que hacer todos judíos. Claro. Si fuera por la historicidad, todos nos tenemos que hacer judíos, señores. Todos. Porque los judíos tienen 2000 años más todavía. Vienen de hace 4000 años del pacto del Sinaí. Vienen de hace 4000 años los judíos. Con lo cual, si fuera por historicidad, nos tenemos que poner el kipá, todos nosotros acá nos tenemos que hacer todos judíos.
si fuera por el argumento de la historicidad. Ah, bueno, pues el católico va a responder, pero el judío no cree en Jesús, no puede. Claro. Bueno, entonces estás asumiendo que lo que importa es la doctrina, la sucesión doctrinal es lo que importa, no la sucesión apostólica heredada humanamente. No la sucesión apostólica genética. No es la sucesión apostólica humana histórica. No. La que tiene validez, sino es la doctrina. Entonces no tiene que dar la razón. O si no, se lo tienen que dar a los judíos. O a los judíos o a nosotros. De alguna manera u otra está en. No, le tiene que dar la razón a los judíos, porque si es por historia, a los judíos le tienen que dar la razón. Los judíos tienen 4.000 años. Vos tenés 1.700. Bueno, ellos tienen 4.000. Del monte Sinai, del pacto de Moisés del monte Sinai. Yo tienen Tema 4.000. cerrado, güey. 4.000, 4 lugares. 4.000 años de judaísmo tenés. El doble. Más del doble que tiene el catolicismo. Pero, si fuera por historia, a los judíos le digo. Ah, no, pero eso te saltan de la historia a la doctrina. Entonces no tiene que dar la razón a nosotros. Que la sucesión es doctrina. Tema cerrado también. Que cualquiera salir perdiendo de cualquiera de las dos formas. Ya sea por historia o por doctrina. Mejor no entres en tema. Cualquiera de los dos sale perdiendo el tipo. ¿No? Si es por historia, no, dale la razón a los judíos. Claro. Porque los judíos se proclaman que Claro. tienen 4.000 años de historia. La religión más antigua del planeta es el judaísmo. 4.000 años, más de 4.000 años de historia. En el judaísmo. Más del doble que nosotros el cristiano. Ah, pero si el tipo apela a la doctrina, pues no, pero el judío no cree en Jesús. Entonces, y bueno, entonces estás asumiendo que lo que importa es la doctrina, no la sucesión histórica. Muy bueno. Entonces me está dando la razón, macho. ¿No? Que lo que importa es la sucesión doctrinal. El que tiene a Jesús como cabeza principal y le dice que Jesús como Señor y Salvador y Redentor. Claro. Entonces nos está dando la razón a nosotros que la sucesión es doctrinal. No es una sucesión apostólica histórica. Es una sucesión de doctrina. Por cualquiera de los dos caminos sale perdiendo. ¿Viste? El tipo sale perdiendo por cualquiera de los dos lados. Con dos salidas. Si es por la historia o por la doctrina. Dos caminos derrota. De los dos sale derrotado por los dos caminos. Derrotado por los judíos por un camino y derrotado por nosotros en el otro camino. Claro. Si es por sucesión histórica, no, los judíos le ganan. Claro. Vos tenés 2.000 machos, nosotros tenemos sí. 4.000, más del doble. Y si es por doctrina, no. Entonces no está dando la razón a nosotros. Que la sucesión tiene que ser doctrinal. Cristo, como cabecera, como Señor, como Salvador y como Redentor, claro, que pagó por nuestros pecados. Entonces, tenés que impedir que la verdadera sucesión válida es la doctrina, no es la historia, no es la sucesión apostólica, papal histórica, no, es la sucesión doctrina. Cae como castillo. Entonces, cualquiera de los dos lados, que cae como castillo en aire, por cualquiera de los dos lados sale perdiendo. Sea por historia o por doctrina. Sale perdiendo de cualquiera de los dos lados. Acá lo dice, los verdaderos hijos de Dios son los que viven por la fe. Acá lo que importa no es la historia, ni siquiera la genética, lo que importa es la fe. Vos tenés fe en Jesucristo, porque sos un verdadero hijo de Dios. Y le da la promesa. Por la fe. Independientemente de tu línea sanguínea. Claro. Si vos descendés o no descendés de un linaje sanguíneo hebreo, israelita, judío. No. El vos tengas una fe verdadera, puesta en práctica, por supuesto, una fe viva, puesta en práctica en Jesucristo. Y vos decís eso. No es la genealogía, no es la historia, no. Era lo que proclamaban los fariseos. Sí. Los católicos, Eduardo Gutiérrez le dijo muchas veces, vos lo que me estás diciendo a mí era lo que los fariseos le decían a Jesús. A nosotros, por historia, nosotros no tenemos la sucesión histórica. O por genética. Descendemos de Abraham. Venimos de la sucesión histórica desde Abraham hasta hoy. No nos puede decir nada vos a nosotros. Calcadamente lo que vos como católico me estás diciendo a mí.
estás proclamando una cuestión histórica, ¿no? Y era lo que hacían los fariseos con Jesús. Estás dando el mismo argumento. A lo cual se le respondió acá por revelación de Dios, lo que viven por la fe son hijos de Abraham. No es por la descendencia, es por la fe. Por la fe. Que vos heredás la promesa, no es por descendencia, ni por línea sanguínea, es por la fe que vos tenés en Jesús. Que le da la promesa y le da la salvación. Por una fe verdadera en Jesús. Sí. Por eso que le da la salvación. No por descendencia ni por línea sanguínea. No. Como querían autoproclamarse los fariseos. No. A lo cual ella se sabe cómo lo llamó Jesús. Sí, sí. A quien dice Jesús que tenían por padre los fariseos. Generación de víboras. Ya, y vosotros sois de vuestro padre, ya se sabe. Y que eso es lo más No, leve. no era Dios, precisamente. No era que decía que era. No, era el otro. Pues soy de El vuestro Dios con minúscula. Dios de este siglo, que se le llama con minúscula, ¿no? El espíritu que está en el aire, parece que era señalado como padre de los fariseos, por el mismo Jesús. Y no le debe absolutamente de nada el linaje sanguíneo, la ascendencia, y la genealogía, y ni siquiera tener la revelación de los papiros, ni nada, no les servía de nada a los fariseos. De nada. Les servía, no, pudo haber servido, era si incorporaban eso es lo que les hubiese servido. O sea, algunos hicieron, una minoría, la mayoría no hizo. Que profetiza que en algún momento lo van a hacer. Sí, por finales del Apocalipsis. Y a eso está prometido que en algún momento va a pasar. Cuando Dios lo establezca, eso según los tiempos no. Pero bueno, luego ve en las últimas tres citas de Efesios. Efesios 1:13 dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Muy entendido. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Bueno, eso vive muchas veces. Nosotros oímos el mensaje de la verdad, el evangelio que nos trae la salvación y lo creemos, lo marcado con el sello que el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo, en otros pasajes, es el que nos da el llamado, sí, el mismo que es cuando nosotros recibimos al Señor. Esto se puede ver como toda una línea concatenada, ¿no? Relacionada. El Espíritu Santo, que vos recibís, cuando dice el mensaje de la verdad, el evangelio que te dará la salvación y lo crees, marcado con el sello del Espíritu Santo prometido, y ese mismo Espíritu Santo, según los otros pasajes, es el que te da el llamado. Claro. Acá se puede toda una línea concatenada. Acá cuando se dice el evangelio, o sea, es la predicación del mensaje de Jesucristo. Claro. Aquí acá en el versículo 22 dice que sometió todas las cosas al dominio de Jesucristo. Es el eje justamente de acá del evangelio, que es el que da la salvación. Claro. Que se centra justamente en Jesucristo, que es a quien Dios sometió todas las cosas, al dominio de Cristo, pero como cabeza de todo el equipo. Así puede ver todo como la vida cristiana, como algo todo concatenado. ¿Sí? Acá donde se ve con el primer eslabón de toda esa cadena concatenada. Acá el eslabón es cuando uno recibe el mensaje de la verdad, cuando se ve mucha quedación por el oído y por el oído para la palabra de Dios. Uno de los pasajes similares es de acá de Efesios 1. Recibió el mensaje de la verdad, el evangelio que le trajo la salvación y lo creyeron, significa que lo asimilaron, lo aceptaron, fue marcado con el sello del Espíritu Santo prometido. Ese es el primer paso de toda esa línea concatenada. Claro. Y luego de esa línea concatenada viene todo el llamado, los dones y el llamamiento, que son irrevocables como en otros pasajes que habíamos visto en la misma sesión de hoy. Lo vimos en el orden inverso, ¿no? Pero bueno, entonces se habla de toda una línea que es concatenada. Claro. Y que tiene que ver todo con un factor divino. Cuando uno, porque lo mismo,
las personas que le emitieron el mensaje de la verdad también fueron llamadas por Dios. Sí, Por lo cual también hay un componente, no es que le predicaron de manera puramente humana. No, fueron llamados por Dios. Llamaron, predicaron el mensaje, el evangelio que da la salvación, lo aceptan. Cuando lo aceptan, son marcados con el sello del Espíritu Santo. Ese es el primer paso. Cuando aceptan el evangelio de Cristo, que es a claro, quien Dios sometió todas las cosas por dominio de él, quien aceptó a la cabeza de él, que acepta a Cristo, acepta a la cabeza, que es el 22 que lo puso como cabeza. claro, Y digo, cuando vos ya me aceptas a Jesús, ahí es donde cuando uno recibe el Espíritu Santo de la promesa, lo prometido. Y desde ahí que vienen todos los dones y el llamamiento. Como una línea toda continuada, claro, concadenada y relacionada. En este caso lo vimos en el orden inverso, ¿no? Tercero de primero esta parte de Efesios y después ver el tema de los llamamientos. Pero tiene que ver todo con una cuestión teocéntrica. claro. Y tampoco que ellos fueron salvos o fueron marcados por el Espíritu Santo producto de una obra humana. No, Producto de la predicación, producto de un llamado de Dios a predicar el Evangelio a determinada persona, ellos habiendo recibido ese Evangelio, que fue predicado por personas llamadas a su vez, reciben el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo, a su vez, de Dios, obviamente, que en el carácter divino, es el que da los dones y el llamamiento. claro, Acá se ve todo en carácter teocéntrico. sí, Desde la primera parte hasta la última del proceso, toda la vida cristiana se ve en carácter teocéntrico. claro, En cada uno de los pasos, los steps, eso de la vida cristiana, componente puramente teocéntrico. No se ve un carácter antropocéntrico. Bueno, podemos ver hasta ahora los últimos que veríamos, eh, Efesios, que creo que sí son los últimos. Sí, los capítulos 2 y 4. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Luego, Efesios 4, versículo 11, él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero el 4:11, ¿no? Él mismo constituyó, acá no, que es, no cónclave, no asamblea, no reunión, no nada, ¿no? Acá, él mismo lo constituye a uno como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Clarísimo. ¿No? Que Él ya, mismo él mismo lo constituye a nosotros también, ¿no? Ya como apóstoles, como profetas, como evangelistas, no hubo como elección. pastores, hubo democracia ahí, ¿no? Hubo teocracia, él mismo lo constituye. Lo que hubo fue teocracia, Efesios 4:11, no es que a nosotros de la manga, bueno, que Efesios 4:11, lo constituye, vivimos, ¿no? Porque la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces no hay que en esa época, pero ahora se designa humanamente. No, no, no. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Sencillo. Por si a alguno se le ocurre algo así que era parte de esa época, pero ahora se manejan de manera distinta. No, 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 no. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es lo mismo que era para esa época y es para ahora. Y dice, el mismo constituyó a uno como apóstoles, y a hoy nosotros también, porque es atemporal la palabra, Claro, a otros profetas, a otros constituye evangelistas y a otros pastores y maestros, según que Dios le va a cada uno. Acá se puede ver puramente el carácter teocéntrico claro. que constituye. Cosa que el catolicismo lo que se ve que las autoridades son nombradas por voto democrático. El pontífice, por lo menos, el líder que es el líder máximo de la Iglesia Católica, es a través de un cónclave, de una asamblea, la que Claro. se elige por voto democrático. Así con cada uno de los eslabones de la cadena papal que viene desde el año 300 y pico hasta hoy. Es lo que se puede ver. No fue constituido por Dios, fue constituido por cónclaves y asambleas humanas. Y no es votado por los 1.200 millones de católicos. No, no, y sí, no, por el grupo de cardenales.
corte o el grupo de cardenales. Lo que tiene autoridad para seleccionar por voto mayoritario al que va a ocupar el cargo de liderazgo global, supuestamente, como mayordomo de la llave del reino, lo que dicen, pero esto ya lo respetamos la doctrina de cada uno, ¿no? Pero allá que la podemos combatir o no, que en este caso no la combatimos, pero se respeta, ¿no? Obviamente, acá no es todo. Sí. Pero, perdón, no compartimos porque la palabra dice lo contrario. Claro. No porque sea una idea nuestra, Claro. no porque no se ajusta a la palabra. Claro. Y eso seguramente uno de los principios que tenemos nosotros es el manejarnos con la sola escritura. Claro, O sea, siempre nosotros todo lo que tratamos de lo hagamos desde el principio de la sola escritura. Y hablando sobre el pasaje de Efesios 2, dice, nosotros, que como iglesia, la manera en la cual tenemos que estar edificados, como lo dice Efesios 2, sobre el fundamento de los apóstoles, el Nuevo Testamento, y los profetas, el Nuevo Testamento también, siendo Jesús mismo la piedra angular, el fundamento principal de nuestra doctrina, claro. el dogma. Por lo cual es global tanto el fundamento de nuestra doctrina, tiene que ser tanto lo que está profetizado o señalado o indicado en los libros del Nuevo Testamento, de los apóstoles, como del Antiguo Testamento también, de los profetas. Claro. La nueva enseñanza no invalida. No. Claro, en los casos en los cuales el mismo Jesús, Sí, que es la piedra angular, está señalado acá como Efesios, como piedra angular, en determinados casos, como por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, que lo sustituyó por el amor de los alimentos que se podían o no comer, sustituido por él, todo está permitido si lo doy con acción de gracia. Pero es algo establecido por la piedra. Por la piedra angular que es Jesucristo. Claro. Es la misma que dice en el 4, que es la que constituye a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores. Es la misma que hizo ese tipo de observaciones, claro, sobre los estatutos del antiguo Egipto. Reemplazó por los de la inmensa mayoría, sobre todo en lo que son de carácter moral, quedaron de los estatutos de la inmensa mayoría quedaron. Salvo lo que están mencionados excepcionalmente por el mismo que hizo Jesús, que la piedra angular. Es la misma piedra angular que la que sostiene por la iglesia. El fundamento principal que nosotros tenemos como iglesia es el que nos designa como apóstoles, como profetas, como evangelistas. Digo que se vea la relación. Y Tito Jesús de nuestra piedra angular, esto lo tenemos que unir con esto, claro, que dice que nos señala se las designa como apóstoles a algunos, como profetas a otros, como evangelistas a otros, como pastores a otros y como maestros. Una piedra angular que figura en los Efesios 2. De por una acción humana, reuniones humanas, ni votos democráticos humanos, ni asambleas, ni conclaves humanos. Por la misma piedra angular señalada en Efesios 2:20, es la misma que la que constituye y le da el llamado al que es ser apóstol, al llamado de profeta, al que tiene llamado a ser profeta, a ser evangelista, al que tiene llamado de evangelista, a ser pastor o maestro, el que tiene llamado de ser pastor o maestro. Claro, claro. Uniendo las dos cosas, mismo con la técnica. Sí. Claro, pero es un proceso puramente divino, no viene de una sucesión. Y si hay una sucesión, como se lo ve acá y como se lo vio en el pasaje de Gálatas, sí, Gálatas, de Gálatas 3, que viven por la fe, son los verdaderos hijos de Abraham. No de las líneas sanguíneas, no es una sucesión histórica. Bueno, acá también lo mismo. Bueno, la sucesión histórica, la sucesión doctrinal. Es sobre el fundamento doctrinal de los apóstoles y los profetas. Se habla de doctrina, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas.
Y sobre ese fundamento que nosotros tenemos nuestra doctrina. Claro, Y ese fundamento, los apóstoles y los profetas, tuvo una finalización en un momento cuando se terminó de escribir el libro de Apocalipsis. ¿Sí? sí, Sobre ese fundamento que nosotros nos sustentamos. Por lo cual, la sucesión que viene desde ese momento para acá es de ese fundamento doctrinal, de apóstoles y de profetas. Por claro. lo cual, la sucesión es de ese fundamento de apóstoles y profetas. No es una sucesión apostólica No. histórica papal. No. Es una sucesión doctrinal de este fundamento de doctrina de apóstoles y profetas, en el cual Jesús mismo es la piedra angular que constituye a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores. Por ahí colorado, ¿no? Para cerrar ahí. Sí, hay una sucesión que nosotros lo que vamos es esta, el fundamento de apóstoles y profetas. Totalmente. Y en base a ese fundamento de apóstoles y profetas, de ahí en adelante viene toda la sucesión doctrinal. Es lo mismo que se enseñó, ese mismo fundamento de apóstoles y profetas es el mismo que tiene Claro. que estaba en ese momento, que se escribió en la carta de Efesios, es el mismo que estaba de apóstoles y de profetas. Esa es la sucesión que nosotros abogamos, no es la apostólica papal histórica. O la Es la sucesión doctrina. genética. No, es la doctrina. También de doctrina. Y la designación que se hace, en lugar de ser por conclaves o por asambleas, es por esa misma piedra angular de nuestra doctrina, por Cristo Jesús. Es el que constituye a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y bueno, hasta el día de hoy, por lo menos, podemos concluir. Todavía faltan algunos pasajes más para desarrollarse, pero bueno, pero ya quedamos suficientemente sustentados, por lo menos hasta ahora, lo que es la expresión doctrinal que nosotros abogamos, no por una asociación apostólica papal, sino por una asociación de doctrina, fundamentada en apóstoles y profetas, siendo Jesús, Cristo mismo la piedra angular. Y ese Jesús, que es la piedra angular, es el que hace la elección de apóstoles, profetas, de evangelistas, de pastores y demás. Sin haber conclave ni asamblea humana. Pero bueno, hasta ahora, por lo menos, hasta ahí a ver lo que vemos. Después, el siguiente vamos a tratar de ver lo que quedan, algunos pasajes que quedan sobre la sucesión doctrinal por la cual abogamos nosotros, en lugar de la sucesión apostólica que abogan los católicos. Totalmente. Pero bueno, estamos ya viendo sobre la misma sucesión doctrinal en la siguiente sesión que va a ser. Viene cuando Dios nos dé la oportunidad, Dios mediante, en el próximo ocasión. Pero bueno, nos vemos ahí en otro momento, nos veremos en la próxima.